Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 650 de este lunes 3 de junio 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y el voto inteligente es el que vimos, salvo la mejor y autorizada opinión de ustedes, el voto inteligente que se reflejó en los comicios de ayer en 6 entidades y donde, conforme a los números que son fríos, pues Morena no tuvo los resultados que esperaban, que iba a arrasar como en el 2018, pero le faltó esa esencia, ese atractivo, ese gancho que representa indiscutiblemente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no por otra cosa es que quiere colarse a las boletas de las intermedias del 2021 con el pretexto de la cuestión de la revocación de mandato. Y entonces, ¿por qué voto inteligente? Bueno, Morena ganó con una pobre, raquítica, pírrica votación las gubernaturas de Puebla y de Baja California. ¿Y por qué las ganó Morena? Bueno, pues los candidatos, sobre todo en Puebla, no eran para un atractivo tan grande, ¿no? Precisamente donde vemos que el elector dice, bueno, si gobierna Morena, federalmente, ¿cómo vamos a elegir a un gobernador de otro partido? No, pues mejor votamos por el de Morena, que va a comprometer al presidente López Obrador a voltear la mirada, en este caso, hacia Puebla y hacia Baja California. Pero en las demás entidades fueron 6, donde sí tuvo una presencia extraordinaria, fue en Quintana Roo, donde se renovó el Congreso Estatal, y ahí pues arrasó, tuvo mayoría, de 15 posiciones de mayoría relativa, pues se quedó con 13, una el PRI, otra el PAN, no, se quedó con 11. Una el PRI y 3 el PAN. Pero donde definitivamente no figuró Morena, prácticamente lo borraron, fue en Durango, Aguascalientes y Tamaulipas. No figuró. Ahí el PAN, el PRI, pues tuvieron una votación mejor, tanto en las presidencias municipales como Aguascalientes y Durango, como en el Congreso para Tamaulipas. En Tamaulipas el PAN de Francisco Cabeza de Vaca, panista, gobernador, aplastó a todos. De 22 diputaciones locales de mayoría relativa, ganó 21. Una se la llevó Moreno, pero no metió ni las manos. Entonces, según los que analizan este tipo de fenómenos electorales, pues opinan, con la autorización de analistas que tienen, que la situación de Morena quedó prácticamente muy palpable. Dice, le comparto el análisis comparativo de las elecciones del 2019 BS contra el voto 2018. A 6 meses de gobierno licenciado Andrés Manuel López Obrador, Morena gana 2 gubernaturas, pero pierde casi 3 millones de votos y retroceden a Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, los que ya les decíamos. La caída de votos de Morena está ligada a la pérdida de apoyo popular al presidente y históricamente el abstencionismo suele beneficiar al partido del poder. Recuerdan cuando con el PRI, si votaba poca gente, ganaba el PRI, y sucediendo lo contrario en esta elección. Ni siquiera con mucho abstencionismo pudo ganar el partido en el poder, que es Morena. Por el otro lado, siguiendo con el mismo orden de ideas, pues aquí tenemos las cifras ya que se supone ya son las definitivas de estas elecciones 2019, en caso de que
no haya variantes, como suele suceder por lógica de las impugnaciones y otras cosas. Aguascalientes, 5 municipios para el PAN, 1 municipio para el PRI, 1 municipio para el PRD, 1 municipio para el PT, 2 municipios para el Verde, 1 municipio para Morena. Esto en Aguascalientes. Baja California, la gubernatura la gana Morena. Gana también diputados y alcaldes en Baja California. En Durango, 2 municipios para el PAN, 14 municipios para el PRI, 1 municipio para el PT, 1 municipio para el Movimiento Ciudadano, 1 municipio para el partido duranguense, un partido local, 3 municipios para Morena y 17 municipios para la alianza PAN-PRD, lo que indica que el PAN y PRD en total suman 19 municipios. En Puebla gana la gubernatura y 4 municipios para el PRI, que elecciones extraordinarias como la gubernatura, ganó Morena la gubernatura. 4 de los 5 municipios en juego, 4 los ganó el PRI y 1 para Morena. En Quintana Roo, 1 distrito para el PRI, 3 distritos para el PAN, que es gobierno en Quintana Roo, 11 distritos para Morena. Tamaulipas, 21 distritos para el PAN, 1 distrito para Morena. Así quedó, o está hasta el momento. Falta que en los recuentos que se hagan este próximo miércoles ya se defina exactamente si se sostiene esos números o cambian. Lo que indica, decíamos, que creemos Puebla, Baja California, se prevaleció el voto inteligente del electorado. Y en el otro, bueno, pues algo falló al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque pues esperaba, dada la fuerza que trae él, una popularidad, se sabe que anda todavía por el 60%, un poco menos si ustedes quieren, pero es mucha la popularidad que sigue conservando. No así la labor que está haciendo su partido y que están haciendo, es lo que hemos dicho, con qué factor humano López Obrador iba a poder cumplir todo lo prometido. Bueno, sabemos lo que está pasando, lo vemos aquí en Coatzacoalcos como el Ayuntamiento de Morena, Minatitlán, Ayuntamiento de Morena, Jalapa, Ayuntamiento de Morena, Poza Rica, por hablar de 4 municipios grandes que gobierna Morena, no dan pie con bola. El gobernador Claudio García por lo consiguiente. Y pues ahora en el caso del conflicto por los aranceles aplicados por ese implacable enemigo de todo mundo que se llama Donald Trump y es el presidente de Estados Unidos de América, bueno, pues ya ahora sí salió nuestro señor presidente. Recuerdan, el fin de semana decía que no tenía ningún plan emergente o plan B para contrarrestar el efecto de los apretones arancelarios que ya por sus pistolas impuso a México Trump, y que va a empezar dentro de 8 días. El próximo lunes 10 empieza la primera aplicación del 5% a todos los productos mexicanos, todos sin excepción, que cruzan la frontera hacia Estados Unidos. Y va a ir incrementando 5% a julio, 5% a agosto, 5% septiembre y 5% octubre, para llegar al 25%. Y de ahí dice va a bajar o quizá hasta subiría conforme responda el presidente de México en cuanto al problema de la migración. La detiene, la abate, le baja los índices tan altos que tiene según Trump, o sigue el 25%, lo que sería pues no solamente una afectación a los productores mexicanos, sino también a los empresarios estadounidenses y sobre todo a los consumidores, que allá allí con los consumidores estadounidenses estaría reventando el cohete. ¿Por qué? Porque los productores mexicanos pues van a pagar, tendrán que pagar el 5, 10, 15, 20, 25% de aranceles conforme hasta donde llegue esta situación, que ojalá
todo el mundo desea que se resuelva mucho antes, pero ellos podrán pagar, sí, pero ese costo se lo van a incrementar al comprador de Estados Unidos. Y el comprador de Estados Unidos, lógicamente, se lo va a incrementar, a aplicar al consumidor de allá de Tío Sam. Y esta es la única esperanza que le queda a México para poder hacer las cosas como corresponde, como indican los cánones. ¿Por qué? Porque no es posible ponerse a las patadas con Sansón. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo por fin que tiene un plan ya emergente para aplicar, y que pues él sigue insistiendo en la amistad mexicana, estadounidense-mexicana, y su propia amistad con el presidente Trump, pero no se ve con esos amigos. ¿Para qué quiere enemigos el presidente López Obrador? Ya ven que la delegación mexicana que encabeza Marcelo Ebrard ya se encuentra por allá, y por otro lado, pero pues no ha llegado a los niveles, a las dependencias, a los funcionarios indicados, empezando por el secretario de Estado Mike Pompeo. No lo he recibido. Él dice que el miércoles, pero pues andan de gira ahorita con el presidente Trump. Y por el otro lado, pues ya el presidente Trump volvió a la carga. Dijo que no quiere conversaciones sino acciones sobre el conflicto migratorio, que dice él que México ha tolerado, y que en este gobierno ha crecido a una celeridad increíble. Ya les decíamos cuál fue el error del presidente López Obrador: ofrecer vía libre a todos los migrantes con visa humanitaria y incluso trabajo donde viera. Ya lo tiene contratado prácticamente para el Tren Maya. Y pues el presidente Trump, decíamos, se vence el plazo el próximo lunes, dentro de 8 días. Y el presidente Trump pues anda viajando por la Gran Bretaña, allá con la reina Isabel. Va también a entrevistarse con la primera ministra Theresa May, y en fin, que ni le corre ni le apura la situación de conflicto diplomático comercial que él está creando entre su país, el más poderoso del mundo, y su vecino México. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí con esta situación de los caprichos del presidente Trump para ensañarse prácticamente con un país vecino que pues siempre ha habido diferencias, incluso robo de territorio, como nos robaron, pero no robaron porque quisieron, sino porque hubo complicidades de los presidentes de la época, empezando por Antonio López de Santana, y dicen que incluso el mismo Benito Juárez. Pero en este caso, pues los que conocen el tema dicen que el presidente mexicano ha equivocado la estrategia. En fin, ya ahorita lo que corresponde es buscarle una solución negociada. Para eso es la política. Dicen que la política es de negociación y no de confrontación, y en consecuencia se debe apelar a la diplomacia política para convencer a ese monstruo de que México no es enemigo de Estados Unidos, es amigo, quiere seguir siendo amigo, y sobre todo es un país bien visto por la población estadounidense, no obstante los racistas que existen en todos lados, pero la gran mayoría, sobre todo el empresariado estadounidense, ve muy bien a la mano de obra mexicana en todos sentidos, no solamente para bañar caballos, para bañar perros, para cuidar jardines, sino con una capacidad intelectual extraordinaria, niveles profesionales extraordinarios. Conocemos de muchos mexicanos que ocupan allá cargos ejecutivos con empresas fuertes, poderosas de Estados Unidos. Incluso tenemos familia que radica allá y con un nivel extraordinario por su capacidad intelectual, por su
capacidad profesional, por su profesionalismo, por su responsabilidad, comprometidos precisamente para dar resultados. Esos somos los mexicanos que en Estados Unidos sí aceptan, quieren, protegen, y de ahí que en este momento ya también de empresarios y gobiernos estatales de allá de la Unión Americana están diciéndole al presidente Donald Trump que corrija el mismo Partido Demócrata, su contrincante que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes, más no en el Senado, le está recomendando que ya le pare con México porque no va a hacer ningún buen negocio en lo que él está imponiendo esos aranceles, y sobre todo cuando ya China, Rusia, pues están puestos y dispuestos para apoyar a México. Sobre todo, ya vemos, también ya apoyan a Maduro, apoyan a Fidel Castro, apoyan a Evo Morales, a esos países disque socialistas, y pues México no creemos que a los mexicanos nos interese caer en esas garras, que ya nos basta con estar en las de Estados Unidos, pero pues hay negociaciones, siempre se ha salido adelante, el Tratado de Libre Comercio inicialmente, ya con más de 20 años, y ahora el Tratado México-Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, está precisamente por enviarlo Donald Trump al Congreso estadounidense ya para su aprobación definitiva. En estos casos, decíamos, la política diplomática es la que debe prevalecer y no pleitos inventados por un presidente estadounidense que así quiere ganar adeptos o conservar los que votaron por él para presidente, para la reelección que va a buscar en el 2020. ¿Y dónde cayó la primera piedra de la refinería de Dos Bocas? Ahí la puso López Obrador. Estaba contemplado, comentábamos hoy por la mañana en nuestra participación en el noticiario informativo matutino de allá de Huatulco, Oaxaca, con nuestro admirado y apreciado compañero periodista Díaz Calle Santos, que pues ya no colocó la primera piedra de la refinería de Dos Bocas, ahí en Dos Bocas no, la fue a poner a la Administración Portuaria Integral, la API, porque llovió y el terreno ese pantanoso, fangoso, pues la que se iba a armar ahí, se imaginan, y pues no, la fue a poner, lo llevó Rocío Nale a poner la primera piedra en la API, allá, lejos donde no va a estar. O sea, es el afán nada más de acomodar lugar ya, la imposición del todopoderoso gobernante. Y tenía que ser ese día, ayer mismo, y ya puso la primera piedra. ¿Tiene caso violentar los tiempos cuando no presentó Rocío Nale, como le pidieron los medios de comunicación allá mismo, los permisos ambientales de la Semarnat, del cambio de uso del suelo, el impacto ambiental, todo eso? Ya los tenemos, dijo Rocío, ya tenemos, o sea, es su palabra de la poderosa pero ignorante secretaria de Energía contra lo que opinan quienes de las reglas y de las normas saben que deben cumplirse y no violentarse, aunque se sea muy gobierno, aunque sea muy el presidente de la República, aunque sea muy la secretaria de Energía. Y ya echaron a andar la maquinaria mediática, porque no hay otra, la maquinaria mediática para iniciar ya formalmente los trabajos que no iniciaron tampoco, porque no podían empezar ahí en la API, y apenas hoy iniciaron la reclutación de personal para las distintas áreas, categorías que van a necesitar ahí en esa magna obra de la refinería de Dos Bocas. Y esto llama la atención y preocupa
que nuestro presidente, por no fallarle a su estado natal, pues decíamos, fue donde cayó la piedra, ahí la puso. No importa que no haya sido donde ya marcaban las poligonales de lo que será el trazo, donde será ubicada, construida ese enorme proyecto de la refinería de Dos Bocas, sino que ya la pusieron y asunto concluido. Hoy, decíamos, ya iniciaron el reclutamiento de aspirantes a trabajar en ese gran proyecto, que indiscutiblemente es un gran proyecto, pero que no se va a terminar en 3 años, dicen que de eso saben, y tampoco va a costar 8.000 millones de dólares. Dicen que va a costar el doble, y también en el doble de tiempo podría concluirse. Quizá en 5 años, pero no en 3, y lo más seguro es que sea en 6. Esa es la historia, y hoy fue una romería allá en el Parque Tabasco de Villahermosa. Ya ven que se había dicho primero que sería en Paraíso, que es el municipio al que pertenece Dos Bocas, no, por cuestiones de logística, les comentábamos el sábado, lo cambiaron a Villahermosa, y una romería. Fueron, llegaron, entregaron sus documentos y se regresaron, porque le van a hablar, le van a avisar, pero como el sábado preguntamos, hoy volvemos a preguntarlo, ¿y qué sindicato va a estar ahí si hay un contrato colectivo de trabajo con el STPRM de Carlos Antonio Romero de Chá, o va a estar el Petromex, fundado ya por Napoleón Gómez Urrutia, el Napito, que ya como parte de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM? ¿Qué sindicato va a estar? ¿Con quién se va a arreglar el gobierno, Petróleos Mexicanos, la CENER, para la relación obrero-patronal? Eso no lo saben, ni tampoco lo dice el presidente, ni Rocío Nale, ni Octavio Romero. Ellos tienen el poder y están atropellando el propio contrato de trabajo, el colectivo de trabajo que existe con el sindicato petrolero. Pero sobre todo aquí preocupa qué destino les espera a los trabajadores de Petróleos Mexicanos, de planta, sobre todo, tanto sindicalizados como de confianza, cuando ya están reclutando a otro personal muy distinto, muy ajeno al que ya ha venido trabajando para Petróleos Mexicanos, y que lógicamente tiene mucha más experiencia, capacidad, conocimientos, y que siempre es lo que sucede. Vemos cómo desplazan a ingenieros técnicos, a personal capacitado hacia otros centros de trabajo que requieren reparaciones, ampliaciones. ¿Por qué? Por ese conocimiento que tienen. No es gratuito. Y ahora no, están convocando a todos menos a quienes deben. Nada más porque pertenecen a un sindicato del que no quiere saber nada el presidente de la República. México está para estos caprichos, México está para estas vendetas políticas, por supuesto que no, y ojalá todo se corrija el rumbo para que la construcción de la refinería sea en los mejores términos, sobre todo en cuanto a la mano de obra especializada que necesariamente se va a necesitar, y guiada por expertos en ese tipo de instalaciones, y que no son ni Octavio Romero, director de Pemex, ni Rocío Nale, de la Secretaría de Energía. Y oigan ustedes, a propósito del presidente López Obrador, vaya para agarrones, dos, que se dio con antorcha campesina de Aquiles Córdoba Morán nacionalmente, y de Samuel Aguirre Ochoa en la entidad veracruzana. Pues le salieron los ladrones al presidente por donde menos lo esperaba. Fue el viernes en Coatepec, donde se dieron el primer agarrón a gritos, porque les dijo el presidente: no se olviden que yo vengo de la oposición, que yo vengo de la calle, que venimos de la calle y que también sabemos gritar. Bueno, pues se pusieron a gritar. Y luego el sábado le repitieron la dosis allá en Yanga. Y otra vez a los gritos, y les pidieron una audiencia, y ya él diciendo que los programas sociales no se van a dar
a ninguna organización, no se van a dar a ningún intermediario, porque ciertamente no llegan a donde deben llegar, pero ahora están llegando, es la pregunta. ¿Están llegando ahora que ya desechó a toda esa mafia del poder? Pues parece que no, porque le están fallando al señor presidente. Y hay reclamos a donde llega de que no le están llegando los apoyos. ¿Dónde están los apoyos entonces? Él dice que ya, él lo da por hecho y la gente le aclara, le corrige la plana y le dice, no, señor. Ahora, aquí en este caso, ¿quién le está fallando al presidente en Veracruz? ¿Quién le falló el viernes? ¿Quién le falló el sábado? Concretamente con ese espectáculo bochornoso que protagonizó él mismo, porque no se queda callado, no hay prudencia, cree que anda en campaña, cree que está hablando el presidente de Morena y no el presidente de la República, y pues sucedió que ya le pusieron el dedo y no creemos estar equivocados y decimos que en las sucesivas visitas que haga va a perseguirlo Antorcha Campesina, de Aquiles Córdoba Morán a nivel nacional y de Samuel Aguirre Ochoa estatalmente, beneficiarios precisamente de la mafia del poder. Antorcha Campesina, aquí la habíamos dicho en su momento, como dueño de gasolineras, de hoteles, de balnearios, de tiendas comerciales, en fin, el gran negocio a costillas precisamente del presupuesto federal mexicano y de los presupuestos estatales. Antorcha Campesina, debe recordarse, fue creada, fundada por Raulito Salinas de Gortari, el hermanito incómodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, precisamente para perseguir a los enemigos de su hermano presidente y armarle broncas a quien quisiera. Y ahí sigue, le ha ido muy bien, incluso le alcanza a Aquiles Córdoba Morán para llenar el estadio Azteca con sus seguidores. Imagina cuánto dinero le invierte a ese movimiento, precisamente para impresionar al gobernante en turno. Pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues no les está funcionando, porque él no quiere saber nada de la mafia del pasado. Él va a formar su propia mafia con dirigentes como Napoleón Gómez Urrutia, el sinvergüenza que le robó 75 millones de dólares a los mineros para un fondo de retiro, y ese fondo no fue más que para que él se retirara huyendo por ese dinero que se llevó y viviera a cuerpo de rey en Canadá, donde incluso alcanzó esa nacionalidad. ¿Quién le falló al presidente en esta gira? ¿El gobernador Ricardo García Jiménez o el superdelegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara? ¿Qué está pasando en el gobierno veracruzano? Porque de veras que se vio mal el presidente, y sobre todo por subirse al ring con Antorcha Campesina. Y, por cierto, y a propósito, ¿a qué se refiere José Pablo Pepe Robles Martínez en su columna de hoy? Se dice, firmada con el seudónimo de Maquiavelo, pero que es él, el maestro Pepe Robles, que publica y dice, pregunta, explica, comenta importantes sorpresas en este mes de junio. Dice Pepe Robles, en este mes de junio va a haber grandes sorpresas en la entidad veracruzana. De acuerdo a lo reiterado por el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, sigue diciendo Pepe Robles, quien en los próximos días hará nuevos e interesantes anuncios, todo ello logrado por su eficiente trabajo, importante labor que debe ser valorada y apoyada por los integrantes del sistema nacional y estatal de impartición de justicia.
Y dice también noticias de 8 columnas que lamentablemente están estrechamente relacionadas con las notas policíacas y remata. Veracruz sigue siendo el tema noticioso a nivel nacional. ¿A qué se refiere Pepe Robles Martínez? Que como sabemos tiene derecho de picaporte y línea directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y si lo escribe no es porque se lo esté inventando, es porque tiene ya, como dicen los perros de la burra, en la mano, y alguien mero arriba le comentó lo que viene. ¿A quién se refiere? Tiene nombre y apellido ese operativo del fiscal general de la República, Alejandro Germanero. ¿Acaso son las siglas MAYL, que equivalen al del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares? ¿O a quiénes? ¿Los artistas? ¿Los fidelistas? No, por supuesto que no. Esos están quietos, incluso amarrando ya, haciendo amarres con Morena. Sino el único enemigo que tiene López Obrador y Gustavo García Jiménez, el gobernador, políticamente hablando, se llama Miguel Ángel Yunes Linares, que tiene cuentas políticas pendientes que aclarar y cobrar con el presidente López Obrador. No con Claudio, sino con el presidente por esa derrota dolorosa donde su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez perdió la gubernatura, y desde entonces, el último día de su gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares dijo: esta lucha continuará, y sabemos que ha continuado. Y una pregunta: ¿está detrás Miguel Ángel Yunes Linares de ese ataque de la antorcha campesina contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Es una pregunta que le dejamos a ustedes para que ustedes la sopesen, la valoren, y si gustan pues la contesten. Pero por ahí vemos nuestro punto de vista, periodísticamente hablando, es ese. Y invitan la Grey Católica de Coatzacoalcos y de la región, está invitando a orar por la salud del queridísimo, estimado, respetado Monseñor Víctor Phillips. Está muy grave, está internado en una institución médica, y la verdad que es un hombre admirado, muy querido entre los católicos y hasta los no católicos, y es todo corazón, un hombre verdaderamente honesto, y que honra a Dios, honra a la iglesia, honra a su religión y se honra a sí mismo. Nunca Monseñor Víctor Phillips ha hecho política, grilla, barata, como se hace en la iglesia, buscando posiciones, ascensos, iglesias, capillas, catedrales, no. Siempre obediente, siempre conforme con lo que sus superiores le han dado, siempre. Y él dando corazón, dando consejos, dando bendiciones a quien se las pedía, sin necesidad de un diezmo ni mucho menos. Un hombre verdaderamente extraordinario. Él, en Liberal del Sur, nosotros creamos un espacio que se llamó el personaje de la semana. A él lo hicimos el personaje de la semana. Y ahí está ese reportaje en la hemeroteca de Liberal del Sur. Ahí pueden verla, ahí pueden encontrarla, los que quieran, los que gusten. Y entonces nos platicaba su vida. Sus padres, de por allá de la región de Jesús Carranza, eran grandes exportadores de maderas preciosas que traían en balsas hasta Minatitlán, donde llegaban los barcos años A, y de ahí se la llevaban al extranjero. Él le dio por
por el sacerdocio y no dudó. Y saben una cosa que me confesó, así es de humilde, así es su humildad. Me dice, Sebejara, yo no soy monseñor. ¿Cómo? No, oficialmente nunca recibí ese nombramiento. Y entonces me dijo en esa entrevista del personaje de la semana, que decíamos, está en la hemeroteca del periódico Liberal del Sur, dice, yo estaba en San Andrés Tuxtla, en la diócesis de San Andrés, con el obispo Ranzauer, Guillermo Ranzauer. Dice, y él, pues yo pegado a él, me empezó a decir, monseñor, y me ofreció que me iba a proponer para tal, a la Santa Sede, o a la conferencia del episcopado mexicano, la cúpula de la Iglesia Católica en México. Dice, pero el tiempo pasó, y él me siguió diciendo, monseñor, yo jamás le dije, ¿qué pasó, obispo Ranzauer? ¿Cuándo me cumple el conocimiento? No, dice, yo no quería nada. Y él me siguió diciendo, monseñor, y ya de ahí todo el mundo, hasta que vine a Coatzacoalcos, y aquí estuve. Yo lo entrevisté y lo seguí en las iglesias por donde él andaba, y fundó muchas iglesias, la iglesia de las Gaviotas, la iglesia del Tesoro, entre otras. Y ahí iba a visitar, y yo atrás de él para empaparme reporterilmente, hablando de su personalidad, de su bondad, de su trabajo como guía espiritual, un guía espiritual que también lo vimos y publicamos ese trabajo haciendo un exorcismo. Así se atrevió, aún a costa de su propia seguridad personal. Había ahí en la Puerto México, en colindancia con la colonia petrolera sobre la avenida Sonora, en la parte de colindante de petrolera, había ahí una humilde casa, una mujer llamada Lucero, que vive para contarlo, y que según estaba poseída por el demonio. Y me avisó, monseñor, y fuimos con él, mi fotógrafo y yo, para ver qué iba a hacer. Sí, llegó y la mujer la tenían amarrada y dijo, suéltenla, y se le viene encima. Por poco lo atropella, pues ya intervenimos, pero él no renunció. Siguió, hasta que la rescató. Lucero se llama esa dama, a quien después, ya rescatada y todo, no tenía trabajo, y me dijo que ella quería poner una venta ahí frente a las instalaciones del DIF municipal aquí en Coatzacoalcos. Y entonces gobernaba don Pompeyo Figueroa Mortera, el presidente. El regidor de comercio era Leobardo Castellanos Montiel, mejor conocido como la hormiga atómica. Le mandé una tarjeta con la señora, la atendió muy gentilmente y instaló su vendimia ahí frente al DIF. Años pasaron y un día me la encontré ahí en la iglesia de la Virgen del Carmen, de la que soy devoto, y ya platicamos con Lucero y le dije, ¿has visto al monseñor Riles? Sí, señor Sebejara, voy a verlo cada que pueda, no lo olvido, que gracias a él salí de eso, que decían que estaba yo poseída por el demonio. Ese es monseñor Riles. Roguemos, hagamos oración por él. Es un hombre noble, todo nobleza, todo comprometido con su religión, con su misión de pastor de la Iglesia de Cristo. Y por hoy, hasta aquí llegamos con la emisión número 650 de hoy lunes 3 de junio 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Nos vemos mañana, martes 4, Dios mediante. Pero si hay algo antes, por supuesto, y como siempre, volveremos para compartirlo con ustedes. Y como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.